Dios está más cerca de ti de lo que usted se imagina. The Lord is closer to you than what you can imagine. A veces pedimos que baje la presencia, Sometimes we're asking the presence to fall down. pero la presencia vive dentro de ti. But the Aleluya. presence lives inside of you. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti The y Holy de mí. Spirit of God Aleluya. lives inside of you and I. Es tan solo, aleluya, reconocerle. You only have to recognize Him. Es tan solo mirarle con los ojos de la fe. You only have to look at Him with the eyes Dile of al que faith. está a tu lado, Él no está lejos. Tell the person next to you, He's not far away. Él no está lejos. He's not far away. Él está cerca. He is close by. Dios nunca se ha desprendido de la raza humana. The Lord has never left His creation. En el momento que Jesucristo The moment when Jesus iba a ascender hacia los cielos, was about to go up to heaven, dijo, yo me voy, He said, I'm going to leave. pero yo no me voy a desprender de ustedes. But I will not leave you guys. Ni ustedes tampoco se van a desconectar de mí. Nor will you disconnect yourselves from me. Yo voy a quedarme aquí I am going to stay here a través de la persona del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Y yo voy a estar todos los días con ustedes. And I will be with all of you. Y no solamente con ustedes. And not only with you. Yo voy a estar en ustedes. I will be in you. En ustedes. In you. En ustedes. Yo no sé In cuántos you. reciben eso. Cuántos How lo many- creen. I don't know how many Cuántos of you lo can receive abrazan en this. esta hora. Aleluya. Hallelujah. Porque una cosa es que Dios esté con nosotros. Because one thing is for the Lord to be Y with otra us. cosa es que Dios camine dentro de ti. And Esté en another ti. one is for Aleluya. Him to be in you. La cosa es diferente. That is totally Pero different. Dios nunca se ha desprendido de nosotros. But the Lord has never left you. Porque Él nos ama. Because He loves us. Él nos ama. He loves us. Dígale al que está a su lado, Dios te ama. Tell the person next to you, God loves you. Hay gente que necesita que se le recuerde eso. Some people need to be reminded of this. Dios te ama The Lord loves you tal y como eres. just the way you are. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo The Bible says that in such a way God loved His creation. queriendo decir que fue tan grande su amor Meaning that His love was so que big envió a su unigénito hijo, that He sent His only begotten Son, a lo perfecto, a lo mejor. the best. Dios cuando nos va a dar algo, When God is going to give us something, nos da lo mejor. He gives us the best. ¿Y por qué nosotros no darle lo mejor a Él? And why can we not give Him our best? ¿Y por qué nosotros luchamos mucho para darle lo que Él se merece? Why do we fight so much within us to give Him what ¿Y He por qué a deserves? veces te tienen que forzarnos? Adora, alaba. Why do we have to sometimes force Cuando Él es merecedor, Él es praise out of digno de you? nuestra adoración. when He Aleluya. deserves all of our worship and praise? Cuando nuestra adoración tiene que ser, aleluya, el resultado de un corazón agradecido. Gloria a Our Dios. worship and praise is the result of a grateful Tiene heart. que salir de forma natural, aleluya, nuestra It should adoración. come out naturally from Porque us. antes éramos esclavos, ahora somos libres. Because before Aleluya. we were slaves, but now we have been set free. Porque Él venció. Because He defeated, Yo le decía unos segundos atrás He conquered. que me gusta hablar con el Señor. I was telling you that I like talking to the Lord. Y me pongo a analizar todas las veces que Jesucristo, el enemigo trató de que peque. And I can analyze that the enemy tried for Christ to sin. Pero Él es mi maestro. ¿Para cuántos los que están aquí, Él es su maestro? But Jesus is our teacher. How many of you believe He's your teacher? Y como mi maestro, yo le pregunto cosas. And as a teacher, I always ask Him. Porque si hay algo que nosotros estamos luchando constantemente, es con algo que se llama la carne. Because if there's anything we're fighting with, it's with our flesh. Yo le preguntaba, maestro, tú lo lograste. And I was asking Him, teacher, you Maestro, were capable tú of doing. venciste al mundo, venciste la carne. Defeated the world and defeated your flesh. Enséñanos a nosotros vencerla también. Teach us all to defeat our flesh as well. Enséñanos porque tú tienes la clave de cómo vencerlo. Hello. Teach us because you have what it needs to defeat Porque en it. nuestro corazón tiene que haber esa actitud, aleluya, de pedirle al Señor, enséñame, maestro.
maestro, porque tú sí sabes cómo We must hacerlo. have the attitude of asking the Lord to teach us because He knows how to do it. Y eso le decía al Señor, And I was telling this to the Lord. te pido que nos enseñes, I ask you to teach us porque necesitamos aprender. because we need to learn from you. Uno de los primeras señales del fracaso One of the first signs of failure es cuando usted entiende que no necesita aprender más. is when you believe you do not need to learn anymore. Prepárese que usted es un candidato a fracasar. You are a perfect candidate for Si hay failure. algo que tiene que tener el creyente, If there's something the believer has to have, es que el creyente tiene que ser humilde is a believer has to be humble y el creyente tiene que ser enseñable. and he needs to be teachable. Porque todos los días el Espíritu de Dios quiere enseñarnos algo Because nuevo. the Hello. Holy Spirit wants to teach us something new every day. Él dijo, el Consolador vendrá y os guiará hacia toda verdad. He said the Holy Spirit will guide you to all truth. ¿Y qué es guiar? And what does it mean to guide? Guiar es dirigirnos. To guide is to direct us. Guiar es To enseñarnos. guide is to teach us. Hay mucha gente There's many people que no está en otro nivel that are not in their next level porque ya le quitó el timón al Espíritu Santo. because they're not allowing the Holy Spirit to Y le direct digo, them. Espíritu Santo, no es por aquí que yo quiero ir. They told the Holy Spirit it's not this way, it's that way. Y eso es peligroso. And that is very dangerous. Diga cuidado. Say, be careful. Ay, 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 ay. Hallelujah. Cuidado, Be careful. cuidado. Be careful. Porque Él puede ver lo que tú no ves. Because He can see what you cannot see. Él conoce el futuro. He knows future. Él conoce el pasado. He knows the past. Pero también conoce el presente. But He also knows the present. Yo le decía a una de las clases, I was teaching, imagínese que usted está en un ring de boxeo and I said, imagine yourselves in a boxing ring, y usted entrenó para pelear. and you train to fight. Pero cuando usted cruza las líneas del ring, usted entra But when you go into the ring, y usted tiene los guantes puestos and you have your gloves on, y usted está seguro que usted va a ganar esa pelea, and you're sure you're about to win this battle, usted se da cuenta que el enemigo suyo es invisible. you realize your enemy is invisible. Ahí la cosa se puso difícil. That makes it really hard. No hay preparación física que te permita ganarle a alguien que es invisible. There's no physical preparation that allows you to defeat an invisible enemy. Pero hay alguien, aleluya, que se llama el invisible. But Hello. there's someone that is named the invisible. El cual Abraham siguió su voz, aleluya, The aunque no one lo veía, gloria a that Dios. Abraham followed, even Los though he hombres did de not Dios see. siguieron su voz aunque no lo veían. Men of God will follow him even though they ¿Qué te didn't see quiero him. decir con eso? What am I telling you with Aunque this? nuestro enemigo es invisible, Even though our enemy mi is Dios invisible, también es invisible, our gloria a God is Dios. also invisible. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit está como ese entrenador is like that trainer que está siempre cerca del peleador. that is always close to the boxer. Usted nunca va a ver un entrenador allá sentado en el público. You're never going to see the coach seated in the public. El entrenador, ¿dónde va a estar? That coach, where does he sit? El entrenador está dentro, ahí mismo cerca. He's very close by. ¿Por qué? Porque el entrenador puede ver las debilidades desde afuera. Hello. Because your coach can see El your entrenador puede weakness. ver los golpes, los derechazos. Your coach can see Aleluya. what they're about to El hit entrenador you. le está diciendo a su peleador: The coach is always oye, telling tú the boxer, necesitas agacharte. hey, go Tú down. necesitas coger hacia el frente. Hey, Hello. go, move forward. El Espíritu Santo de Dios es entrenador, The Holy aleluya, Spirit is que your quiere coach. dirigirte, He que wants quiere to direct decirte, you. tienes que orar, He tienes wants to que tell you when to ayunar, pray no puedes and fast. pretender You que cannot vas, pretend aleluya, a vencer a ese to gigante defeat the giant con la estrategia del 2024, with hello. the strategy you had in 2024. Porque hay gente que quiere pelear con estrategia vieja. Some people want to fight with old strategies. Pero dígale al que está a su lado, Dios tiene una nueva estrategia But para tell the ti, person next to you aleluya. there's a new strategy for you. Dios tiene una nueva estrategia para ti, There's a new aleluya. strategy for you. Pero necesitamos, But we need to, para eso, for that. ahí entramos en el tema del día de hoy. And that is where we enter the theme for today. El tema del día de hoy The theme for today es llenos del Espíritu Santo. is filled with the Holy Spirit. Dele un aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord.
llenos del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. El pastor empezó y no leyó la Biblia. The pastor started and he didn't read the Bible. Busca el libro de Hechos. Let's go to the book of Acts. Dios lo hace como Él quiere. God does it how he feels like. Y Él no camina detrás de mí, yo camino detrás de Él. And he does not walk behind me, he walks in front. A su nombre. Glory to his name. Vamos a buscar el capítulo 6. Acts chapter 6. Porque aquí hay algo interesante Because there's something very interesting here que el Señor nos va a mostrar en esta tarde. that the Lord is going to show us in this afternoon. Gloria a Dios para siempre. Glory to the Lord. Vamos a leer desde el capítulo 1, Verse 1, capítulo 6, versículo 1. chapter 6, verse 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Do we have it? Amen. En aquellos días, In those days, como creciera el número de los discípulos, when the number of disciples was increasing, hubo murmuración de los griegos the Jews among them complained contra los hebreos, against the Jews de que las viudas because their widows de aquellos eran desatendidas were being overlooked en la distribución diaria. in the daily distribution of food. Entonces los 12 convocaron a la multitud So the 12 gathered all the disciples together de los discípulos y dijeron: and said, no es justo it would not be right que nosotros dejemos la palabra de Dios for us to neglect the ministry of the word para servir a las mesas. in order to wait on tables. Buscad pues, hermanos, Brothers and sisters, choose de entre vosotros 7 men from among you. a 7 varones de buen testimonio, Amen. llenos del Espíritu Santo Who are known to be full of the Holy Spirit and wisdom, y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. we will turn this responsibility over them. Voy a repetir el 3. I'm going to repeat verse 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros Brothers and sisters, choose 7 men among you a 7 varones de buen testimonio, who are known to be full of the Spirit llenos del Espíritu Santo and wisdom, y de toda sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. we will turn this responsibility over to them. Cierre sus ojos. Close your eyes. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Father, we give you thanks. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñaste Thank you, Lord, because you taught us que es en tu nombre que tenemos victoria. that it is in your name we have victory. Por eso, Señor Jesús, en tu nombre That's why in your name, te Jesus, pido, Dios, we ask you, Lord, Padre Santo, que los cielos sean abiertos. that the heavens open up, Padre Santo, que el conocimiento, Dios mío, de tu palabra, that the Dios, knowledge of your word, tu God, palabra que es viva y eficaz, your word that is alive and más is effective, cortante que toda espada de 2 filos, Señor, and it cuts more than a sword of 2-sided sword, que penetra, Señor Jesús, hasta llegar hasta los tuétanos, and Señor. penetrates into the deepest Padre, que todo lo discierne. and discerns everything. Te pido, Espíritu I Santo, ask you, Holy Spirit, que seas tú hablándonos to speak to us a través de tu palabra. through your word. Usa mi vida para tu gloria Use my life for your y glory para tu honra. and for your honor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dele un aplauso al Give a round of Señor. applause to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios para siempre. Glory to the Lord. Llenos del Espíritu Santo. Filled with the Holy Spirit.
empecé un poco arriba, pero quiero realmente aterrizar, porque la palabra del día de hoy The word for today es algo realmente muy importante para nosotros, is something that is very important to us porque hay una demanda del cielo. because there's a demand from heaven. Nos convertimos, We convert ourselves. nos bautizamos. We baptize ourselves. By the way, tenemos bautizo pronto. Soon we have a Y hay baptism. un equipo ahí que se está preparando para ir a las aguas. There is a group that is Y preparing estamos themselves to go into the water. contentos, felices, aleluya. And we are happy, we rejoice. Y lo que hay un grupo también que va a iniciar las clases. And there's a new group that is going to start the classes. Le instamos, aleluya, a que se inscriban. Please let us know, Porque yo sé que este grupo, aleluya, que ha estado tomando clases, because I know that this group that has been taking classes yo sé que han sido edificados, have been aleluya, y edified bendecidos con la palabra and de blessed Dios. with the word of God. Pero como decía, nos convertimos, So when we convert ourselves nos bautizamos, and baptize ourselves, pero la cosa no se queda ahí. that's not the only thing we need to do. Hay cosas que no van a llegar, There are things we're not going to get como dicen por ahí, por arte de magia. or receive magically. Hay cosas que no van a llegar There are things that we're not going to receive si nosotros no la buscamos. if we do not seek them. Y una de esas cosas And one of those things is que nosotros tenemos que procurar that we need to desire ser llenos con el Espíritu to be Santo. filled with the Holy Spirit. Nosotros como creyentes As believers, necesitamos estar llenos we por need el to be Espíritu filled with Santo. the Hello. Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo de Dios Because the Holy Spirit of God traerá a nuestras will vidas bring to our un lives antes y un a después. before and an after. No es lo mismo un creyente It is not the same to be a believer lleno del Espíritu Santo filled with the Holy que un Spirit creyente que todavía no está lleno con el than Espíritu a Santo. believer that is Hello. not filled with His Spirit. Hay una diferencia muy grande. There is a huge difference. Si no, pregúntele If not, ask a los mismos discípulos. the disciples themselves. Usted se pone a leer sus historias When you read their stories, y usted va a ver cómo ellos, you can see antes de recibir la promesa, how before they received the eran promise, personas totalmente diferentes. they were totally different. Si usted comienza a leer el libro de los If you Hechos, start reading the book of Acts, donde ya ellos, aleluya, recibieron la promesa, when they received the promise, y usted ve, aleluya, cómo ellos hablan de Dios, and you see how they speak about y God, usted comienza a analizar la forma, aleluya, de cómo se están comportando, and you analyze how they're acting, pareciera que son dos gentes totalmente diferentes. Hello. it looks as if they were completely two Porque different vemos, people. aleluya, a un Pedro que hay que mencionarlo. Because, for example, we can mention Peter. Pedro es famoso. He's famous. A Pedro hay que mencionarlo porque usted sabe lo que Pedro hizo. Because you know what Peter did? Y para los que no saben, Pedro era una persona que, aunque era un discípulo del Señor, If you don't know, Peter was a disciple of the Lord. andaba armado él. Yet, being a disciple, he had an arm. Él tenía lo suyo He ahí. has something here. Por si la fe le fallaba, diría yo. In case his faith did not work for him. Usted se ríe, You're laughing. pero así hay muchos Pedros dentro de las But iglesias. there are many Peters inside the church. Si la fe le falló, ellos están ready. They're ready in case their faith fails. Ay, 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 pero bienaventurado el que entiende que Jehová But pelea, blessed gloria a are Dios por those who sus hijos. understand that the Lord fights for their children. Hay una modalidad por ahí de hombres de Dios There is a thing out que andan there, con guardaespaldas. men of God that have security, Y los guardaespaldas, ya ustedes saben, andan ready. bodyguards, and they're ready. Pero los guardaespaldas míos, aleluya, son invisibles, But gloria my a Dios, bodyguards aleluya. are invisible. El día que a mí me propongan andar con guardaespaldas, If they ever tell me if I want yo le voy a decir que yo hago bodyguards, con estos ángeles que andan conmigo I'm todos gonna los say, días. and what am I gonna do with the Los angels that walk cancelo, with ¿qué hago me? con ellos? Do Hello. I fire them? ¿Cuántos tienen ángeles que pelean, que How many están of ahí, you believe gloria you a have Dios? angels fighting for you?
Aleluya. Hallelujah. Pero los discípulos, But the disciples hubo un antes y un después. had a before and after. Pedro, Peter, este hombre, tenía su musiquita por dentro. had something inside of him. Estaba ahí con Jesús. He was with Jesus, yes. Pero él tenía su musiquita. But he still has something. Él estaba dispuesto a cortar oreja. He was willing to cut ears. Hubo alguien que dijo que no fue la oreja, fue que falló, ¿verdad? Some people say it wasn't the ear he was aiming for. Pero gloria a Dios que Jesús estaba ahí. But glory to God, Jesus was with him. Jesús no cambia. Jesus does not change. Jesús todavía sigue arreglando los desastres que nosotros provocamos. Jesus still fixing all of our mistakes, the ones we made. Los desastres no solamente que Pedro provocó en ese momento. Not only what Peter did. La Biblia dice que Jesús tomó la oreja de este hombre. The Bible says that Jesus took the ear from this Y hizo un man milagro y se la colocó nuevamente. and he healed his ear. Diga, ay. Say I. Porque Jesús sigue arreglando muchas de las cosas que nosotros hacemos. Because Jesus still fixing things and mistakes we have made. A su nombre. Glory to his name. Pero usted analiza, But when you analyze, después de Pentecostés, after Pentecost, pareciera que cambiaron los personajes. it seems like the disciples changed. Pareciera que cambiaron a los discípulos. They were different people. La forma como ellos se manejaban. The way they acted, La forma como se conducían. the way they spoke Era algo totalmente diferente. was totally different. ¿Y qué fue lo que marcó esa diferencia? And what marked this Que difference tuvieron un encuentro personal con el Espíritu is Santo. they had an encounter with Que the Holy fueron llenos Spirit. con el Espíritu Santo. They were Aleluya. filled with the Holy El Spirit. cristiano, vuelvo y repito, As Christians, tiene que procurar we need to ser desire lleno to be del filled Espíritu Santo. with the Holy Spirit. A su nombre. Glory to his name. A veces Sometimes pensamos we think que Dios solamente quiere usar a los evangelistas de that God renombre. only wants to use the evangelist. A veces pensamos que para que Dios te use, tú tienes que ser un gran profeta. That to be used, you have to be a big prophet. A veces pensamos que para que Dios te use, tú tienes que ser un gran, eminente hombre o mujer de renombre. To Hello. be used, you think you need to be known. Pero en este día yo vine a decirte que eso no es así But según la today I palabra. came to tell you that is not Dios true quiere usar according a to the word. persona ordinaria para el mundo, gloria a Dios, pero especial en el reino de los God cielos. wants Hello. to use ordinary people in the world, but they're special up in heaven. A su nombre. Recuerdo escuchar a un predicador I remember listening to a preacher. donde él estaba en un evento He was at an event, y él pensaba que él era la persona con más unción en ese lugar. and he thought he had the most anointing there. Y el Señor, que es un experto, ya usted sabe, And the Lord is an expert on humbling us, matando el orgullo, killing our pride. el Señor le habló y le dijo, no eres tú, no. The Lord said, no, it's not you. Tú eres mi siervo y yo te amo. You are my servant and I love you. Pero yo quiero que tú llames a esa señora que está ahí atrás. But I want you to call that lady in the back. Ella está a un nivel She mucho más is alto que el tuyo. in a higher level than you. La señora no era conocida por la gente. Hello. Nobody knew this lady. A veces nos equivocamos Sometimes we make mistakes porque pensamos, aleluya, que por los favores o por los títulos esta persona es más grande o esta es más pequeña. because Hello. we believe due to En el titles reino de los cielos no es así. Hello, aleluya. or because people are known, they are bigger in the kingdom of Esto no God. se mide, aleluya, con metas terrenales. But in the kingdom of God, we're Esto not se measured mide that way. con qué grado de humillación usted tiene delante de Dios. In Aleluya. heaven, Esto you're se measured mide by con qué grado de humbleness before entrega the usted busca a Lord. Dios. Hello. You're measured by your surrender to the Lord. Su nombre. El predicador se quedó con la boca abierta. And the preacher was surprised Porque el Señor le dijo, no, tú no eres el que tiene más rango aquí. because the Lord said, no, you're not the greatest here. Y eso pasa, mis hermanos. And that happens many times Porque los rangos no los dan los hombres. because your position is not given by man.
Hay gente que usted no lo ve haciendo mucho movimiento. There's people you don't see them doing much. Hay gente que usted no lo ve agarrando este micrófono. That do not even grab the mic. Pero hay gente que sabe meterse en el secreto con But there Jehová. are people that live Hay in gente que intimacy sabe with the Lord, humillarse. in Hello, the secret aleluya. place, humble before Hay Him. gente que sabe, aleluya, clamar y los cielos se abren. There's Hello. people that know how to surrender before the Lord and cry out and heavens open Recuérdese up. que esto no consiste en los grandes llamados o talentos o ministerios, dones. Remember, this is not about talents, ministries, or gifts. Porque hubo un grupo de gente Because there were people que hicieron milagros, señales de todo. that did miracles, signs, and wonders. Y el Señor le dijo, apartaos de mí. And the Lord says, get away from me. Yo nunca los conocí. I did not know you. Apártense. Get away. El secreto está en que Dios te conozca The secret is in God knowing you y en que tú conozcas a Dios. and you knowing Him. Tiene que haber esa comunicación. You have to have that communication. No es solamente que tú digas que le conozcas. Not for you to just say you know Him. ¿Y Él qué dice de ti? What does He say about you? Él te conoce. Does He know you? Ahí es donde está el secreto. There's where the secret is. El cielo te conoce. Does heaven know you? Los demonios te conocen. Do demons know you? Es importante eso también. A su nombre. Es importante. Mire, cuando Jesucristo llegó a Gadara, ¿qué hizo el endemoniado? When the Lord Desde que puso un pie Jesús en esa región, went to a region and a demon-possessed person was there, los demonios reconocieron quién fue que llegó ahí. the demons recognized who Cuando got llega un there. hijo o una hija llena del Espíritu Santo, When los demonios van a reconocer que un hijo de Dios pisó esa casa. When a Gloria a man Dios. or woman of God enter a place, Que un hijo the de Dios demons will pisó esa recognize región. Hello. a son or daughter of God got there. Aleluya. Donde llega un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, Where the sons of God los brujos no go, pueden trabajar. Hello. filled with the Holy Spirit, Se witches detienen los cannot work. trabajos de brujería. Hello. Witchcraft cannot work. Es que tú no sabes al Dios que tú sirves. Do you know the God that you serve? Aleluya. Hallelujah. Tenemos que procurar We have to desire ser lleno del Espíritu to be Santo. filled with the Holy Spirit. Pastor, eso está muy bonito. That's very beautiful, Pastor. Pero como yo soy lleno del Espíritu, So how do I become filled? yo sé que esa pregunta viene. ¿Qué hicieron los discípulos para ser llenos del Espíritu? What did the disciples do to be filled with the Holy Spirit? ¿Qué hicieron los discípulos? What did they do? Yo le di una pista ahorita. I gave you a clue earlier. Ellos esperaron y esa espera They were waiting, and that waiting fue una acción de obediencia. was an action of obedience. Pero también ellos tenían una actitud enseñable. But they also were willing to learn. Para ser lleno del Espíritu To Santo, be filled with the Holy Spirit, necesitamos ser humildes. you have to be humble. Necesitamos sobre todo reconocer Over que no es con everything, nuestra fuerza, you have to con nuestro recognize intelecto, that que is not no with es your con nuestros strength recursos, or que your todo pasa intellect por Él, or todo es por Él y resources. para Él, aleluya. Everything is for Him and goes back to Him. Mientras tú sigas pensando que eres imprescindible, If you think that you are needed, todavía no has llegado. then you still don't understand. Mientras tú estés pensando que tú eres el que mejor canta, If you think that you're the best singer, que eres el que mejor predica, the best preacher, que eres el que mejor sirve, the best server, todavía no has llegado. you still don't get it. Yo necesito que el pastor me suba el rango. I need the pastor to El recognize me. pastor no es que sube los rangos, es el Espíritu Santo. It Hello. is not the pastor who El recognizes pastor you, no es it's the que Holy sube los rangos Spirit. ni da posiciones, es el It Espíritu is not the Santo. pastor who positions you, it's the Holy Spirit. Aleluya, diga lleno del Espíritu Say Santo. filled with the Holy Spirit. Llenos del Espíritu Santo. Filled with the Holy Spirit. Aquí hay algo lindo en esta historia. There's something beautiful in this story. Esta historia es realmente el inicio de la iglesia primitiva. This is the beginning of the primitive church. De la iglesia como
prácticamente como la conocemos. as we know it. Porque lo que estamos haciendo acá Because what we're doing here now no empezó aquí. did not start with us. Tiene registro. There is history. Y la Biblia dice And the Bible says que aquí había una situación. that there was a situation going on. Y esta situación And this situation estaba provocando un problema dentro de la iglesia. was creating a problem inside the church. Hay gente que piensa que la iglesia es una sucursal del cielo. There's many people that believe that the church is a store from Y heaven. todos los que están ahí son angelitos. And everyone there is an angel. Todos los que están ahí son perfectos. Ahí no me puede pasar nada. Everyone inside the church is perfect. Nothing bad can happen there. Ahí todo el mundo tiene que sonreírme desde que yo pise ahí. Everyone Hello. has to smile to me. Pero haga así con el dedito. But do this with your finger. No es así. It is not that way. Hay un refrán por ahí que dice que hasta en las mejores familias There's a saying that says that even in the best families, hay situaciones. there are problems. Porque donde haya humanos, Because where there's two hands, el humano tiene situaciones. humans create problems. La diferencia es que tenemos la palabra de Dios. The difference now is we have the word Y of esa God. palabra nos guía, gloria a And Dios. that word guides us. ¿Cuántos se van a dejar guiar por la palabra How de many Dios? of you will allow the word of God to guide you? Aleluya. Hallelujah. Estaba aconteciendo una situación So there was a situation donde leímos, decía que el número de los discípulos estaba creciendo. where we read it said the disciples were ¿Cuántos creen growing. en el crecimiento? How many of you believe in growth? Yo creo en el crecimiento. I believe in growth. Yo creo en el avance. I believe in moving Yo creo en la forward. transición. I believe in transitions. Yo creo que si tú empezaste aquí, I believe that if you no start vas a here, terminar ahí, sino que vas a terminar puede ser you más will para not leave adelante. there, Hello. but you will actually finalize Porque the, el reino de los cielos es así. because the kingdom of heaven is that Siempre he way. dicho, el reino de los cielos es como un río, no como un estanque. It's like a river. Hay gente que quiere, le gusta el estanque, There's people that want to stay stuck porque se acomodan a lo que saben. because they get comfortable in what they Pero es know. necesario desenseñarte But it is important for you para to que aprendas lo relearn, nuevo que el Espíritu quiere so entregarte. you can Hello. learn what the Holy Spirit wants to give you. Aleluya, 2 o 3 lo cogieron solamente. Estaba pasando una situación, pastor, dentro de la iglesia había un pleito, sí, And there was a problem inside the church, yes, porque en las iglesias pasan situaciones. because there are situations at church. Claro está que nosotros como cuerpo de Cristo As a body of Christ, tenemos que cuidar al cuerpo de of Cristo. course we should take care of ourselves. Con eso no significa que si usted ve algo malo, usted se quede callado o lo apoye, That does not mean that if you see something porque eso bad, no es lo que la Biblia nos manda. you should be okay with that, because that's not what the Bible says. Si alguno encuentra a su hermano en alguna falta, ¿qué dice la Biblia? If ¿Se you see acuerdan? someone doing something bad, what does the Bible tell you to do? Vaya y hable en secreto con su hermano, Go speak to them in secret, porque la Biblia y Dios because the Bible and no es un God Dios apoyador de lo malo. does not support bad things. Si tu hermano no te oye, vete, busca a otro más. The Bible says if your brother does not listen to you, go with another person. Si esa persona continúa, tráete a un grupo de 3, si mal no recuerdo. And if they continue, go with 3 people. Pero si después de ahí, de esas 3 veces, And after those 3 times, la persona continúa, the person does not change. ¿qué dice la Biblia? ¿Quién What se does the acuerda? Bible says? Who remembers? Considéralo como así mismo, mi hermano. Suéltalo de rodillas, pida misericordia. Y Ask for mercy after that. téngalo como publicano. Es decir, usted está aquí, pero Think of him as a usted publican. está aquí, pero usted no es de aquí. Meaning they are in, but yet they don't Sí. belong. They're Pastor, not eso part. sí es fuerte. That sounds strong, Eso es lo que Pastor. dice la Biblia. That's what the Bible says. Pero eso no se aplica a todo el mundo. But that's not for Eso se everyone. aplica a las personas que creen que van a venir al evangelio a jugar con el evangelio. That applies to the people that come to the gospel and Eso se think it's aplica the a las game. personas que creen que pueden venir a jugar con el pastor, con la iglesia. Hello. The people that think they're going to play with the church. Yo with the siempre he dicho, el pastors. evangelio es serio.
serio. I have always said that gospel is a serious thing. El evangelio es serio. That gospel is serious. Y requiere de que usted y yo le demos esa seriedad. And it requires us all to be serious about it. En esta historia estaba pasando una situación. So a situation was happening, Y yo me puse a indagar un poco más. and I was learning about it, Y pude descubrir and I discovered something. de que en la iglesia At this church, habían dos clases de cristianos. there were two types of Christians, Y eso estaba causando esta and situación. this was causing a problem. A veces nosotros, Many times, cuando vemos al hermano y vemos que es diferente, when we see our brother and we think they're different, somos expertos en afuerearlo, en juzgarlo. we tend to judge them. Pero Dios nos manda a tener amor. But the Bible tells us to have love. Dios nos manda a ser misericordioso. It tells us to be merciful. Y estaba pasando una situación. And there was a situation. Dentro de la iglesia habían dos clases de judíos. There were two different types of Jews. Estaban los helenitas. The Hellenistic Jews, Ellos eran judíos, they were Jews, pero estos judíos realmente radicaban en el extranjero. but they were not living in Jerusalem. Ellos hablaban o dominaban su lengua materna. They would speak Jewish Ellos dominaban el griego. and Greek. Y ellos eran judíos que sus padres habían salido, emigrado, And their parents had left, pero en cierto punto ellos retornaron otra vez. but they remember at a certain point, Ellos seguían siendo judíos, even though they were still Jews, pero se habían criado, habían hecho su vida en Grecia. because they had living in Greece. Pero en esa misma iglesia habían judíos hebreos. At that same church, there were Jews that were Hebraic Estos Jews. hebreos habían nacido They were born en la tierra de Israel, in Israel, específicamente en Judea, specifically in Judea, y ellos hablaban arameo. and they would speak Aramaic. Y eso trajo un conflicto, And this brought a conflict, porque cuando yo estaba leyendo Hechos capítulo 6, because when I was reading Acts chapter 6, yo inmediatamente pude percibir que había una situación. it is easy to notice there was a situation. Pero por eso es que hay que indagar un poco más, And that's why we need to try para to usted poder learn entender more, por qué está pasando esa situación. to understand why the situation was Cuando usted happening. analiza de que habían dos tipos de hebreos metidos en la misma iglesia, When you realize there were two different types of con Jews in dos the same tipos church diferentes de pensamiento, that would think differently, eso traía problemas. that brought problems. Específicamente, Specifically, las mujeres, women, las viudas the widows que eran realmente de la rama judía helenitas, that were Jews, Hellenistic, se estaban quedando sin la provisión diaria. were not receiving enough food. La iglesia primitiva, In the primitive church, dirigido por una mujer que se llamaba Dorca, was led by a woman named Dorcas. la iglesia siempre reunía comida para distribuir a las viudas. They would get a lot of food to distribute to the widows. Existía esa costumbre, They would always do this. pero eso no debe morir. That shouldn't die today. Nosotros tenemos que estar dispuestos a bendecir a los que no tienen trabajo. Hello. We should also be blessing those who Nosotros don't tenemos que have a estar job. dispuestos a bendecir a las madres solteras. We Hello. should also be willing to help all the women su that are nombre. single mothers. Pero ¿qué pasa? Los que eran nativos judíos, But the native Jews, sí, porque hay gente que a los que no tienen papeles los miran por encima del hombro. you know, because those who are immigrants, some people look, Y el que no as if tiene they're papel less. no es hijo de Dios. If you're undocumented, does that mean you're not a son or No a es tu daughter of hermanito God? lavado con la sangre de Cristo. Hello. Did the blood of Jesus not cleanse them? No, echa para allá que yo soy ciudadano. Move away, I'm a citizen.
Enséñame tu green card. Show me your green card. Aleluya. Y eso estaba pasando ahí. And that was happening. Los nativos hebreos The native Jews se estaban descuidando con esos otros hebreos were not really helping the other Jews que venían con cierta descendencia, because they had a different descendants. que esta descendencia a ellos lo llamaban los helenitas. And they were called Hellenistic Jews. Y ellos estaban realmente, como expliqué, tenían descendencia o rasgos también griegos. Entonces, la comida And they were from Greece. no estaba llegando donde esas viudas. And the food was not being sent to them. Y usted dirá, ¿y eso estaba pasando ahí en la Biblia? And you would think, was Y this eso happening estaba in the Bible? pasando en la iglesia que In the Jesucristo church, dejó. the church that Jesus left? Pues le digo que sí, mis hermanos. Well, I'm here to tell you that this was Por happening. eso decía que hay personas que creen que esta es una extensión del cielo. That's why I was telling you that some people think that Aquí church todos is los an días extension hay from algo que heaven. cambiar. Hello. Todos los días hay algo que corregir. And Todos los here días hay there are algo things que we're mejorar. learning to Todos do los better. días, aleluya, There are hay algo things que that need to be exaltar. corrected. Hay algo que There are enseñar. things we Hello. need to teach. There are things we need to let go of. Aquí es donde se ven situaciones. We also see situations in church. Pero en buen dominicano, But as a Dominican, la ayuda no estaba llegando a esas señoras. I'm saying the help was not really going to this woman. Y se armó, como decimos en buen dominicano, un rebú. And this became a problem. Porque a la persona usted puede realmente quitarle cualquier cosa, Because you can take anything pero from no le people, quite su comida. but don't take away their food. No le quite ese arroz con habichuela Don't take their beans and rice y ese pollo guisado. and that chicken. Fueron ante los líderes esas mujeres y todo el mundo fue regado. ¿Qué es lo que está pasando? Those women went before the leaders of the church Y fueron a reclamarle a los apóstoles, and they started to ask the que eran los que apostles estaban al frente de la obra. who Hello. were the ones leading, Porque cuando pasa algo, because when something happens, el que sabe, el pastor, the one that needs to respond hable is con the el pastor. pastor. They say, let's El talk to pastor the tiene que orar a pastor. veces para pedir revelación. The pastor needs to have the Porque el revelation. pastor no se la sabe toda. And he needs to pray because he does not know everything. A su nombre. Y cuando fueron, And when they went to him, pasaba algo. something happened. Ellos no fueron a presentarle ese problema a 12 hombres que estaban huecos, que estaban en la carne. They did not go to present the problem to people in their flesh. Ellos fueron a presentarle ese problema a alguien que estaba lleno del They Espíritu went to Santo. present their problem to people that were filled with the Holy Hago un Spirit. paréntesis para darte un consejo. Let me give you an advice. Tu problema no se lo cuente a los carnales. Don't tell your problem to people that are in the flesh. Tus situaciones no se las cuente a personas que usted no lo ve orando. Don't Hello. tell situations, your Sus situations to people situaciones, that do hable not con una pray. mujer de Dios. Hable con un Talk hombre to de a Dios. woman of Hello. God. Talk to a man of God. Que dé fruto de que un hijo de Dios. A su nombre. Ellos fueron y le presentaron la situación a los apóstoles, pero los apóstoles estaban llenos del Espíritu They Santo. presented their problem to the apostles and they were filled with the Holy Spirit. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no tienes que leer muchos libros When you're filled with the para Holy Spirit, you saber don't need cómo to read actuar o many qué books decir o qué hablar, to know how to act or what to say para saber cuándo y or how dónde to actuar. talk Hello. or when to act. Porque que tú tienes la enciclopedia más, la librería más, no hay nombre. You have the greatest library, El Espíritu Santo. and that's the Holy Spirit. Y Dios le dio la sabiduría. And God gave them the wisdom. ¿Y cuál fue la instrucción? And what was the instruction? La instrucción fue The instruction was en el versículo 2. in verse 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud They gather all the people, de los discípulos, es decir, de todas las personas, of all the disciples,
y dijeron, and said, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios it would not be right for us to neglect the ministry of the word para servir a las mesas. of God in order to wait on tables. Las personas le llevaron la situación para que los apóstoles resolviesen. So that they may resolve their issue, people came to the apostles. Pero ellos dijeron, nosotros no vamos a dejar de hacer el trabajo que estamos haciendo. But they said, we're not going to stop doing the work we're doing currently. ¿Cuántos sabían que este es un cuerpo? How many of you know this is a body? ¿Cuántos son parte del cuerpo de How many of you Cristo? are part of the body of Christ? Un ojo no le puede decir al pie, yo no te necesito. An eye cannot tell the foot, I do not need you. Los apóstoles le dijeron, nosotros The ahora apostles mismo said, estamos haciendo el trabajo de llevar la palabra. Right now we're doing the work of giving out the word. Pero esta es la propuesta. But we can propose something. Busquen Go seek de entre ustedes and choose among you a 7 varones. 7 men. Me encanta que la Biblia siempre resalta el número 7. I love that the Bible always talks about number Porque 7. el número 7 representa perfección. Because number 7 El represents número perfection. 7 representa la plenitud de Dios. Hello. It represents the fulfillment of God. Y buscaron a esos 7 varones. And they look for this 7 men. Pero diga, hay un requisito. But say something, there's a requisite. Hay un requisito. There's a requirement. Tú quieres trabajar en la iglesia. You want to work at church. Tú quieres servir. You want to serve. Se fue. Diga, hay un requisito. There's a requirement. Corrijo, no uno, hay 2. Let me correct myself. There's no 1, but 2. La cosa se puso más seria. Aunque uno va de la mano del otro. But one works with the other. El primer requisito era, The first, tenían que requirement ser is- varones de buen testimonio. they had to have a good testimony. Mi pregunta para ti, My question is, ¿cómo está tu testimonio? how is your testimony? ¿Le gustó esa pausa? Están pensando, ¿qué dicen tus vecinos de ti? What does your neighbor say about you? ¿Cómo te conocen en la casa? How do they know you in your home? Pastor, póngame a servir. Pastor, Pastor, let me serve. ¿cómo está tu testimonio? How is your testimony? Tu testimonio Your es testimony más importante que tu crédito. is more important than the credit. Hay gente que cuida más su crédito que su testimonio. There's people that take care more of their own credit but their testimony Pero than their espérate. testimony. Tu testimonio Your testimony es más importante que tu crédito is terrenal. more important than your credit score Porque tu testimonio representa tu crédito espiritual. because your testimony is your credit score in heaven. La Biblia dice The Bible says que Dios habló bien de Job. that God spoke well of Job. ¿Qué Dios está diciendo de ti? What is God saying about you? No fue Satanás, fue Dios que dijo, It mira was mi not siervo. Satan. It was God Mi siervo prudente, justo. who said, my servant, just. Dios se complace cuando somos cristianos de testimonio. The Lord pleases when we are Christian that give Dios se testimony. complace, aleluya. The Lord pleases himself. Yo me imagino a Dios, aleluya, viendo a sus hijos de testimonio y diciendo, esos son mis hijos. I can imagine the Lord looking at all Esos son those de los míos, esos son de that los have a míos. good testimony and Esos saying, son those mis are my hijos. kids, those are my sons and daughters. Esos son los que glorifican mi nombre con sus vidas. They glorify my name with their lives. Esos son los que no tienen cola que pisar porque han entendido que dependen de mí. Hello. They have nothing to hide because they have understood they depend on me. Y Dios habló de Job. And God spoke about Job. Pero
¿Cómo está tu testimonio? But how is your testimony? Hermanos, My brothers. y el otro requisito And the next requirement era que esos 7 varones is that those 7 men tenían que estar had to be filled llenos del Espíritu with the Santo. Holy Spirit. Llenos del Espíritu Santo. With the Repítalo, Holy repítalo. Spirit. Say it, Lleno say it. del Filled with the Espíritu Holy Santo. Spirit. Y usted dirá, And you might say estos requisitos that requirement a esos 7 jóvenes mínimo lo pusieron como pastores. for those 7 men was because they were going to become pastors, right? ¿Usted sabe para qué fueron esos 2 requisitos? You know why they had these requirements? Para que ellos repartieran la comida. You know, because they were the ones who were going to give out the food. Yo no sé si usted está captando. I don't know if you're understanding what I'm saying. Lo que pasa es que el reino de los hombres es diferente al reino de Dios. The kingdom of man is very different from the kingdom of God. Aquí lo que es pequeño, aleluya, para los hombres, grande para Dios. What Hello. you might see as small, it might be big in the eyes of God. Lo que tú estás haciendo que la gente no le da mucha importancia, Dios lo está mirando. Hello. What you're doing that many people don't Porque tú lo consider estás as haciendo much, para God Dios, lo is estás looking. haciendo con amor. Hello. Because what you're doing for God, you're doing with love. 2 requisitos grandes. Yo dijera, oh, pero mínimo lo va a poner a pastorear. 2 huge requirements. I was thinking maybe they're going to Necesito que sean pastor. de buen testimonio. I need them to have a Y good testimony. necesito que estén llenos del And Espíritu I need them to Santo be filled with the Holy para que vengan Spirit. a agarrar la comida y So llévensela a la that they may viuda. come and take the food and take the food to the woman. A su nombre. Glory to God. Para la gente que está buscando rango. If you are looking for a ranking, Jesucristo decía, Jesus would say, no busquen ser vistos por los hombres. stop seeking to be seen by Busquen ser man. vistos por Jehová. Aleluya. Hagan las Seek to be cosas seen para by the Dios. Lord and Su work for Padre the que lo Lord. ve en lo secreto, Your lo Father that sees you in the recompensará en secret público. will reward you in public. Aleluya. Hallelujah. Qué proceso. Y ahí escogieron And they chose a estos hombres. this man. Y la lista comenzó con Esteban. And he started with Stephen, Y dice, varón lleno de fe man filled with faith y del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Filled with faith and of the Holy Yo Spirit. quiero que tú sirvas en la iglesia. I want you to serve a church. Pero si tú estás carnal, ¿cómo te pongo a servir? But if you're in your flesh, how can I allow you to Yo quiero que serve? tú sirvas en la I iglesia. want you to serve at church. Pero si tú eres el primero que está dando palabra de duda, ¿y será que la iglesia crecerá? But if you're the first one doubting, ¿Y será que la iglesia thinking, llegará? will the church grow? Will the ¿Cómo church te ponemos? Dime. make it? How can we put you to serve? Este hombre para servir. This man to serve. Lo primero que dicen era que era un hombre lleno de fe The first thing it says is that he had y un faith hombre lleno del Espíritu and was Santo. filled with the Holy Spirit. Y ahí sigue la lista. And there's more in the list. Eligieron a Felipe. They chose Philip. Eligieron a otro llamado Prócoro. Ahí está el acento. así Then there's mismo. another one named Prochorus. Eligieron a Nicanor. Nombre bonito. Eligieron a Timón. Nicanor and Timor. Eligieron a Pármenas. Ay, Jehová. Y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and ¿Qué es un Nicolas. prosélito? Tiene que ver exactamente con procedencia. Es decir, es alguien que no nació judío, Someone that was not born as a Jew, sino que se hizo judío. but converted to Judaism. Pastor, y eso se puede.
Can someone do that? Sí, eso está en la Biblia. Yes. ¿Usted no se acuerda de esta mujer que le dijo, no me ruegues que te deje? Tu Dios será. You don't remember a woman that said, don't tell me to leave you. Your God will be my God. Ella decidió She pertenecer decided al pueblo judío. to become a Jew. Pero estos hombres fueron elegidos But these men were chosen. no porque eran bonitos, Not because they were beautiful. no porque eran los que más ofrendaban, Not because they gave a good no offering. porque los que más diezmaban, hello, Or because they gave the most no los tithes. que más brincaban. Or jumped the most. Estos hombres fueron elegidos por su testimonio They were chosen because of y their fueron elegidos testimony. porque estaban llenos del Espíritu And because they Santo. were filled with the Holy Spirit. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. We need to be filled with the Holy Tenemos Spirit. que We need entender to understand que en la carne no vamos a poder lograrlo. that in the flesh we will not be Que able hay to make cosas it. que Dios quiere entregarte hace rato. That there are things the Lord wants to give you. Pero estás en la carne porque no te gusta orar. But you're in your flesh because you don't like to No pray. no te gusta ayunar. You Hello. don't like to fast. Necesita decirle a Dios, rómpeme y llame de nuevo. You need to tell the Lord, break me and make Rómpeme me y llame de again. nuevo. No es a mi forma, es a tu forma. It is not in my way, but in your way. A su nombre. Los discípulos The disciples recibieron a estos hombres received this man con una oración. with a prayer. Porque la oración tiene poder. Because prayer has power. ¿Usted lo sabía eso? Did you know that? La oración tiene poder. Prayer has power. ¿Y qué otra cosa hicieron los discípulos? What else did the disciples do? Impusieron la mano sobre ellos. They imposed their hands. Los que nunca habían leído en la Biblia. Those who had never read the Bible. ¿Por qué los cristianos a veces le ponen la mano al otro en la cabeza? This is, and don't understand why sometimes we put our hands Hoy usted lo leyó en la on Biblia. people's heads. It's Le in the Bible. impusieron las manos. They impose their hands. Y dice que crecía la palabra del Señor. And the word of God, Queriéndonos True. decir a nosotros que cuando hay And spread. obediencia, when there's obedience, hay crecimiento. there's growth. Cuando hay When there's obediencia, obedience, hay there's crecimiento. growth. La palabra de Dios The word of God va a llegar lejos is going to cuando go nos unamos far en obediencia. Hello. when we become Cuando obedient. entendamos que usted no trabaja para el pastor. Hello. When you understand Cuando you're not working entendamos, for the aleluya, pastor. que trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. You're Y que working for the King of necesitamos ser Kings llenos de la presencia de and Dios. Lord of Lords. Póngase de pie en esta tarde.